31 de julio de 2025. Casi 7.000 días y noches encarcelado, olvidado, despojado de todo excepto el aliento. Su figura estaba demacrada, su cabello se había vuelto de sal y pimienta, y sus ojos, hundidos como dos pozos secos, contenían un sufrimiento que ninguna palabra puede describir. Su rostro era un mapa de 19 años de tormento. Su nombre es Israel Vallarta Cisneros, y en este instante, toda su vida, pasado y futuro, pendía de los labios de la jueza. Ella carraspeó, un sonido diminuto pero que resonó en la sala como un trueno. Miró directamente a Israel, con ojos inexpresivos. Comenzó a leer. Cada palabra, cada frase de la acusación fue revisada. Los cargos que lo habían transformado de un empresario, un padre, en el cáncer, el monstruo, el notorio líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Palabras como secuestro, extorsión, crimen organizado resonaron, cada una un cuchillo invisible cortando una herida que había supurado durante 2 décadas. Y entonces, llegó a la conclusión. La sala entera contuvo la respiración. Israel cerró los ojos con fuerza, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Había esperado esto durante tanto tiempo que la esperanza y la desesperación se habían fusionado en una sensación paralizante. Tras la revisión de todas las pruebas, las graves violaciones al debido proceso, la contradicción en las declaraciones de los testigos. La voz de la jueza era monótona, fría, pero cada palabra que pronunciaba era un martillazo que rompía las cadenas invisibles que habían atado a Israel durante casi 20 años. Se detuvo por un segundo que se sintió como una eternidad. Luego levantó la cabeza, miró directamente a Israel y declaró, con voz firme y decidida: el tribunal declara al acusado, Israel Vallarta Cisneros, inocente. Inocente. El martillo de madera de la jueza cayó. Aquel sonido seco y definitivo fue como un disparo de salida, rompiendo el silencio sofocante. Fue también el último martillazo que rompió el témpano de hielo que había aprisionado un alma. Israel Vallarta no celebró, no gritó, no lloró. El cuerpo, la mente y el alma que se habían esforzado por resistir el infierno durante 19 años, ahora, al liberarse la última presión, no tenían fuerzas para reaccionar. Se desplomó en su silla. Un colapso silencioso, total. Todo el peso de 6.934 días de injusticia se derrumbó sobre él en un único instante. Era libre. Pero, ¿qué significa la libertad después de haberlo perdido casi todo? Esta historia no es solo sobre un veredicto. Es un viaje a través del oscuro laberinto del sistema judicial. Es la historia de 2 personas convertidas en monstruos por los medios de comunicación y el poder. Una es Florence Cassés, la hermosa mujer francesa que fue liberada gracias a la presión diplomática internacional. El otro, Israel Vallarta, su amante mexicano, fue dejado atrás, un fantasma olvidado en la prisión de más alta seguridad del país, Altiplano. Para comprender la frágil libertad de hoy, debemos hacer retroceder las ruedas del tiempo, volver a aquel fatídico día que lo desencadenó todo. 9 de diciembre de 2005. El cielo en las afueras de la Ciudad de México todavía estaba somnoliento bajo la fría niebla de una mañana de invierno. En el rancho Las Chinitas, reinaba una paz artificial. Adentro, Israel Vallarta y su novia, Florence Cassés, no tenían idea de que sus vidas estaban a punto de ser destrozadas, y que el drama más cruel de sus vidas estaba a punto de ser transmitido en vivo a millones de espectadores. Esto no fue una redada ordinaria. Fue una obra de teatro meticulosamente montada. Agentes de la Agencia Federal de Investigación, AFI, bajo la dirección del superpolicía Genaro García Luna, habían rodeado el rancho. Las cámaras de las 2 cadenas de televisión más grandes de México, Televisa y TV Azteca, estaban listas. No vinieron a arrestar a criminales. Vinieron a crear un monstruo. Cuando las puertas fueron derribadas, los deslumbrantes focos de las cámaras barrieron el interior. Agentes vestidos de negro, armados hasta los dientes, gritaban, maldecían, empujaban a Israel al suelo. Al suelo. Cabrón. Tú eres el cáncer. Eres el líder de Los Zodiaco. Las cámaras se enfocaron en su rostro aterrorizado, en los ojos atónitos de Florence Cassés mientras la sacaban de la cama. Se les obligó a recrear el arresto, aunque en realidad habían sido detenidos el día anterior en otro lugar.
Todo era una farsa. Las víctimas rescatadas también fueron llevadas al lugar para completar la obra. Millones de mexicanos, a través de sus pantallas, presenciaron la verdad irrefutable. Una banda de secuestradores brutal había sido desmantelada, y su líder, Israel Vallarta, junto con su amante extranjera, habían caído en la red. La sentencia se dictó en la televisión, incluso antes de que hubiera un juicio. La imagen de Israel siendo escoltado, con el rostro magullado, quedó grabada en la mente del público. Ya no era un ser humano, era un símbolo del crimen. El cáncer, ese nombre, acuñado por las propias autoridades, lo perseguiría como una maldición. El primer rostro, el monstruo el cáncer. Los medios y las autoridades pintaron un retrato espantoso de Israel Vallarta. Él era el cáncer, el astuto líder de la banda Los Zodiaco, nombrada así por los signos zodiacales de sus miembros. La banda fue descrita como extremadamente brutal, especializada en atacar a empresarios adinerados. Secuestraban, torturaban, a veces, incluso cortaban los dedos de sus víctimas para presionar por el rescate. Se decía que Vallarta, con su apariencia de empresario, era el cerebro detrás de las operaciones. Utilizaba sus conexiones sociales para identificar objetivos y planificar meticulosamente los secuestros. El rancho Las Chinitas no era un hogar, sino una casa de seguridad, donde las víctimas eran retenidas en condiciones terribles. Florence Cassés, la amante extranjera, no era una víctima inocente, sino una cómplice seductora, encargada de cuidar a los rehenes, al mismo tiempo, parte de la coartada perfecta. La historia era demasiado atractiva, demasiado dramática para no creerla. Un gobierno que necesitaba victorias en su guerra contra el crimen. Un público ávido de justicia y seguridad. Y una pareja perfecta para convertirse en los chivos expiatorios. El retrato de El Cáncer fue completado y enmarcado, sin dejar espacio para ninguna otra verdad. El segundo rostro, el hijo, el padre, el empresario. Pero había otro Israel Vallarta, un Israel que los medios nunca quisieron retratar. Ese es el Israel en la memoria de su familia, quienes han vivido un infierno desde el día en que fue arrestado. Guadalupe Vallarta Cisneros, hermana de Israel, pintó un cuadro completamente opuesto. A sus ojos, Israel era el hermano menor mimado, a quien su padre, un vendedor de autos, siempre llevaba a todas partes. El joven Israel creció en Perisur, sociable, amigable, pero con más amigas que amigos. Era un joven ambicioso y creativo. Con solo 17 años, cuando su madre enfermó gravemente, Israel y un amigo abrieron una oficina de negocios de computadoras para ayudar a la familia. Nunca se quedaba quieto. Trabajó en restaurantes, en la compañía química Bardal, y luego ascendió a supervisor y gerente de una empresa de refrescos. El espíritu emprendedor corría por sus venas. Siguiendo el ejemplo de su padre, incursionó en la compra y venta de vehículos. No era un hombre perfecto. Pasó por 3 matrimonios, y el último le dio 2 hijos gemelos, Brenda e Israel, el mayor orgullo y amor de su vida. Aunque separado de su esposa, era un padre devoto, siempre presente en todos los eventos familiares importantes, aunque tuviera que viajar entre Guadalajara y la Ciudad de México. Fue en Guadalajara, mientras dirigía una clínica de belleza en el año 2000, que su vida tomó un rumbo diferente. Conoció a Sebastián Cassés, el hermano de Florence. Se hicieron amigos cercanos. Israel importaba productos de belleza de Francia a través de Sebastián. Su amistad era tan estrecha que cada vez que Sebastián venía a Guadalajara, se quedaba en casa de Israel. Y entonces, Sebastián le presentó a su hermana, Florence, a Israel. Antes de que la pesadilla comenzara, Israel estaba planeando un gran proyecto con su tío notario. Planeaban desarrollar un proyecto inmobiliario. Mi tío veía a Israel como el hijo que nunca tuvo, relató Guadalupe. Iban a empezar un proyecto de preventa de casas. Ese era Israel, un hombre de familia, un hombre que amaba a sus hijos. 2 rostros, uno del monstruo, uno del hombre común con sus sueños y defectos. ¿Cuál era la verdad? ¿Y por qué la verdad de su familia fue enterrada bajo una montaña de mentiras tan elaboradamente construida? Mientras Florence Cassés, con el respaldo del gobierno francés, comenzaba una ruidosa batalla legal y diplomática, Israel Vallarta fue arrojado a la oscuridad. Fue trasladado al Altiplano, la prisión federal de máxima seguridad de México,
donde se encuentran los capos del narcotráfico más notorios como el Chapo Guzmán. Aquí, el tiempo no pasaba en días, sino en la repetición de la desesperanza. 4 frías paredes de hormigón. Luz artificial 24/7. Aislamiento. Y tortura. Israel denunció repetidamente que fue brutalmente torturado durante los primeros días de su detención para forzarlo a confesar, a actuar según el guión que la AFI había escrito. Sus acusaciones cayeron en el silencio. Año tras año, languidecía esperando una sentencia. Los juicios se posponían indefinidamente. Las pruebas eran fabricadas. Los testigos, coaccionados. El sistema legal parecía haber olvidado su existencia. Se convirtió en un preso en prisión preventiva, un concepto legal que permite detener a una persona indefinidamente sin condena, un agujero negro de la ley mexicana. En 2013, un rayo de luz brilló y se desvaneció. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica, ordenó la liberación inmediata de Florence Cassés. La razón no fue que se probara su inocencia, sino las graves violaciones al debido proceso, precisamente el montaje televisivo del 9 de diciembre de 2005. Su caso había sido contaminado desde el principio. El mundo entero celebró la victoria de Florence. Regresó a Francia en los brazos de su familia y del presidente. E Israel Vallarta permaneció en el altiplano. El mismo razonamiento de la corte que se aplicó a Florence era perfectamente válido para su caso. Él era el protagonista del mismo montaje, pero era mexicano. Ningún gobierno lo respaldaba. No hubo crisis diplomática por él. La libertad de Florence fue tanto una esperanza como una puñalada más profunda en la desesperación de Israel. Esperanza, porque demostraba que la verdad sobre el montaje había sido reconocida. Desesperación, porque la justicia parecía reservada solo para extranjeros con poder. Fue abandonado, luchando en solitario, un fantasma errante en el laberinto legal creado por su propio país. Su familia se agotó financieramente, tocando todas las puertas en busca de ayuda en vano. Los abogados iban y venían. Pasaron 10 años, luego 15. Israel Vallarta se había convertido en una nota al pie olvidada en uno de los casos más infames de México. 1 de agosto de 2025. Después de casi 7.000 días, Israel Vallarta salió por las puertas de la prisión del altiplano. Ya no era el hombre vibrante de 35 años que una vez fue. Era un hombre de 54 años, con las cicatrices de 2 décadas en el infierno. La luz del sol, que solo había podido ver a través de pequeñas rendijas, ahora era cegadora, obligándolo a entrecerrar los ojos. El aire de la libertad, con el que soñaba todas las noches, ahora llenaba sus pulmones, haciéndole toser. «Estoy en shock», dijo a los reporteros que lo rodeaban, su voz ronca por la emoción y el desuso. «Gracias al pueblo de México». Su familia estalló en lágrimas. El reencuentro después de 19 años no fue solo alegría. Había torpeza, la distancia creada por el tiempo y el dolor. Tuvo que volver a conocer a sus hijos gemelos, ahora adultos. Tuvo que aprender a vivir en un mundo que había cambiado drásticamente. Un mundo de teléfonos inteligentes, de redes sociales, cosas que no existían cuando fue arrestado. La absolución le devolvió la libertad a Israel Vallarta, pero no pudo devolverle los 19 años perdidos. No pudo borrar los horribles recuerdos de la tortura, de la desesperación extrema entre las 4 paredes del altiplano. No pudo sanar las heridas en su alma y en la de su familia. Y lo más importante, dejó preguntas desgarradoras sin respuesta, que persiguen a todo el sistema judicial mexicano. Si Israel Vallarta es inocente, ¿quién es el culpable? ¿Quiénes son los verdaderos miembros de los Zodiaco? Si es que esa banda realmente existió, ¿quién rendirá cuentas por orquestar el cruel montaje televisivo que destruyó la vida de 2 personas? Genaro García Luna, el superpolicía que dirigió esa obra, ahora enfrenta a la justicia en los Estados Unidos por conspirar con los cárteles de la droga. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿Los fiscales? ¿Los jueces que ignoraron las pruebas fabricadas? Y finalmente, ¿qué es la justicia? Es simplemente un artículo de lujo, reservado solo para aquellos con suficiente dinero, poder o respaldo diplomático. El caso Vallarta Cassés expuso una verdad cruda y aterradora sobre un sistema que puede aplastar fácilmente a una persona, convirtiéndola en un chivo expiatorio para fines políticos y mediáticos. Israel Vallarta ahora es libre.
Pero su lucha no ha terminado. Es la lucha por recuperar su honor, por hacer que los responsables de este crimen rindan cuentas y por garantizar que ningún otro Israel Vallarta se convierta en un fantasma en las prisiones de México. Su historia ya no es una tragedia personal. Se ha convertido en una acusación contundente, una llamada de atención para toda una nación. El fantasma del altiplano ha sido liberado, pero la sombra de la injusticia aún se cierne.